está. ¿No llegó la alta con la de la ONU? No, no llegaron. Ok. Ay, a ver si llegara, porque la voy a nombrar. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. El día de hoy nos acompañan víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y una persona representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí. Hemos preparado esta conferencia porque nos parece muy importante retomar el tema para desplazamiento forzado interno, ya que es una problemática muy dolorosa, que además lastima la dignidad humana. Por ello, debe ser considerado como una emergencia nacional. El desplazamiento forzado representa una violación compleja porque afecta múltiples derechos. Las personas desplazadas huyen de sus hogares por diversos motivos de violencia, ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de los derechos humanos, o bien a causa del temor de ser víctimas de la inseguridad y la impunidad. Para dimensionar la problemática es preciso señalar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró alrededor de 29,000 personas desplazadas en el 2021 como consecuencia de conflictos y de la violencia de grupos del crimen organizado. Esta cifra es más alta que se ha registrado desde el 2016 y casi equivale a la suma total de personas desplazadas en el 2018, 19 y 2020. Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados que más desplazados registraron. Ahora bien, como ustedes saben, tenemos pendiente de aprobar una minuta para expedir la Ley General en materia de desplazamiento forzado interno, la cual representa una pieza fundamental para avanzar en el reconocimiento de esta problemática y generar verdaderas condiciones para que las personas puedan regresar a sus hogares. Tenemos previsto aprobar esta minuta desde el periodo pasado, teníamos previsto esto, pero las presidencias de las comisiones dictaminadoras tomaron la decisión de posponer hasta nuevo aviso, con la finalidad de generar un espacio de diálogo, situación que hasta el momento no se ha realizado. Hay que decirlo con toda la claridad, las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han buscado este espacio desde el año pasado, sin haber tenido una respuesta favorable. Por eso, nosotros hemos abierto este canal de comunicación, porque me parece fundamental que podamos escuchar a las víctimas y a los colectivos y también a las organizaciones. Por ello quiero hacer nuevamente un enérgico llamado a las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, para que aprobemos la minuta y caminemos rumbo a la aprobación en el Pleno. Esta conferencia la hemos preparado con la finalidad de hacer evidente la necesidad de aprobar esta ley en el próximo periodo de sesiones. Es importante que no retrasemos más su discusión, porque los días corren y las víctimas no pueden seguir esperando respuestas. Ya han esperado muchos años, han luchado para que esta ley sea una realidad y lo menos que podemos hacer es impulsarla. El Senado de la República es la casa del pueblo, donde se tiene que trabajar para resolver esta problemática que está sufriendo nuestro pueblo o nuestros pueblos. El Senado no puede ser omiso frente a una emergencia nacional, porque estamos dejando desprotegidas a miles de personas que día a día se juegan la vida. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como legisladores. Es tiempo de que el Senado retome el tema y brinde las herramientas necesarias para erradicar el desplazamiento forzado.
Quiero dejar mi compromiso expreso al seguir luchando para que la ley sea aprobada y concretemos uno de los pendientes más importantes en materia de derechos humanos. Es mi obligación seguir trabajando para resolver los problemas que afectan a nuestros pueblos. Basta de pretextos, seamos congruentes con nuestras convicciones. Vamos a incorporar este tema en la agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario. Agradezco a todos los que me acompañan en esta conferencia de prensa porque sabemos lo difícil que ha sido para que puedan estar aquí, pero el compromiso y la convicción de sacar este asunto es lo que los ha motivado a superar todas las adversidades. Esto es solo el primer paso, porque insistiremos en la creación de foros y mesas de trabajo permanentes que permitan atender y dar seguimiento a la problemática. Reitero mi respaldo hacia ustedes, no los dejaremos solos, vamos a seguir luchando para que la Ley General en materia de desplazamiento forzado sea una realidad y que podamos avanzar en erradicar el desplazamiento forzado de nuestro país. El tema de la inseguridad que está viviendo nuestro país no podemos quedarnos callados, no podemos voltearnos para otro lado y hacer como que no está pasando nada. Debemos de ser autocríticos con lo que está pasando en nuestro país y creo que el Senado tiene la obligación de velar por los derechos de nuestros pueblos y de nuestro país. Vamos a darle la palabra a los compañeros que nos acompañan, que van a expresarle también las experiencias vividas. Pues agradecemos mucho la participación de los medios de comunicación, de las organizaciones aquí presentes. Somos varios colectivos que venimos no solo de Guerrero, sino de diferentes partes de la República, porque como escucharon con la senadora Nestora, estamos exigiendo una ley general, porque el tema de desplazamiento ya rebasa, ya no solo es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que antes eran los estados que arrojaba mayor número de desplazados. Ahora ya son todos los estados que tienen esta situación. Pues agradecemos a todos que nos acompañen. También tenemos aquí pues visitantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acompañan este proceso y están acompañando también a las víctimas que hoy nos acompañan. Pues como saben, el fenómeno de desplazamiento es un tema de movilidad humana y es el que queremos atender, porque las víctimas van en aumento. Es algo que estamos acompañando. Esto ya ha sido tipificado por la ley como delito, y no solo dentro de nuestro Código Procesal Penal, sino también los estándares internacionales lo mencionan como un delito de lesa humanidad, y es un delito de lesa humanidad porque afecta a toda la humanidad en su conjunto, y es así en su conjunto como tenemos que atender esta situación. Por eso también hoy nos acompañan desde el seminario del CIESAS, del Centro de Estudios Sociales de Antropología, investigadores que han hecho análisis y contextos de lo que es el desplazamiento interno. Y bueno, ahorita le vamos a dar la palabra al maestro Daniel Rodríguez Velázquez, que les va a mencionar rápidamente un poco de contexto de lo que implica el desplazamiento interno. Sí, gracias. Bueno, pues desde el seminario que comenta la compañera y desde la Universidad Nacional Autónoma de México, a grandes rasgos comentar lo siguiente. Esta minuta referida por la senadora llegó a esta instancia legislativa desde el 29 de septiembre, casi 2 años, y es preocupante porque ante la crisis humanitaria que vivimos en este país es urgente no aplazar más la discusión amplia, hay que abrirla mucho más y aprobarla en términos de enfocarla con una mayor solidez en materia de derechos humanos, dado de que hay diversos aspectos que han sido descuidados en materia de política aplicada ante la situación que se vive. Es importante recordar también que las causas más conocidas del desplazamiento es por violencia, pero también con menos información, pero existe por megaproyectos. Se ha documentado poco porque también hay una falta de información pública, y por desastres, que es como un segundo aspecto importante, visible, pero se reduce a la noción de damnificado por pérdida de vivienda, y esto debe ser superado también porque está limitando mucho una solución integral y de reparación del daño a las víctimas. También señalar de que no podemos dejar de lado la importancia de
que haya un enfoque interinstitucional, multidisciplinario, porque la minuta como llegó tiene un enfoque más centrado en la visión de la Secretaría de Gobernación y está faltando una mayor participación también de otras instancias de carácter gubernamental, pero sobre todo de la sociedad de las víctimas. Y en ese sentido, y para concluir, enfatizar la importancia de algo que señalaba la senadora, de que se procesen sesiones abiertas, llámese el Parlamento abierto o alguna otra modalidad, para que se abra la discusión y que los senadores asuman una responsabilidad legislativa, pero también ética y política, para resolver esta situación que es de largo plazo, pero que hay medidas que se deben de tomar en el corto plazo, empezando por frenar ya la impunidad en esta problemática. Gracias. Pues bueno, el impulso a que esta iniciativa de ley salga de comisiones lo está acompañando varias organizaciones. Voy a hacer mención de ellas rápidamente, que es la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, AMAP Guerrero, la Asociación Internacional de Abogados del Pueblo, de la IAPL, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, AFADEM, que nos acompaña aquí Julio Mata, la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas de NESA, el colectivo ACUS Promoción y Defensa de Derechos Humanos, el colectivo de la masacre de Aguas Blancas de Guerrero, el colectivo de Paz de Colombia desde México, Colpaz, el colectivo contra la tortura y la impunidad, el CECETI, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, el Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXUM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, FODEC, los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y la Red de Alerta Temprana, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, el Subcomité Mesoamericano del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos y el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento y la Organización de Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, PRECADEM, entre otras muchas que se siguen sumando las firmas para pedir que la ley salga. Y bueno, también tenemos aquí el testimonio de una de las desplazadas que ha tenido que salir de Guerrero para proteger su vida. Buenas tardes, mi nombre es Leonor Ochoa Segura, soy desplazada de La Laguna, Guerrero, municipio de Coyuca de Catalán. Desde el 2011 nos empezaron a asesinar nuestra familia. Me asesinaron a 5 primos, a una tía, a mis hermanos y nos desplazaron. Yo vengo a hacerle un recordatorio porque yo me imagino que el señor presidente Manuel López Obrador ya está al tanto del caso. El caso que nos pasó no fue en su gobierno, fue 2 gobiernos antes, pero me imagino que ya sabe y vengo a decirle, vengo a exigirle que haga justicia, que somos humanos, no merecemos tanto dolor. Le exijo justicia porque desde que nos pasó esto hemos levantado muchas denuncias y no han hecho siquiera una. Al contrario, a los que nos asesinaron a nuestras familias, a pesar de que tienen denuncias y no tienen nada más 1 ni 2, tienen como unas 15 o 20 denuncias. A ellos sí le están prestando todos los servicios del gobierno, tiene policías, tiene estatales, allá tiene gobierno también cuidándolo. ¿Cómo es posible, Andrés Manuel López Obrador, que no se fije en las víctimas, en las que de verdad merecen su protección? Yo me tocó que salir del pueblo de Guerrero, ando de un lado a otro, porque todo el tiempo estoy amenazada.
cada que veníamos a poner una denuncia, antes que veníamos a poner una denuncia, nos hacían un asesinato, nos mataban a alguna familia, por eso dejamos también en una época de hacer denuncias. Ahí están las denuncias contra esos señores que nos han hecho tanto daño, con los Montúfar, con los Hernández Peñalosa del Pescado Guerrero, con los de los Ciruelos. Están todas las denuncias y una denuncia no la ha ejercido, no ha hecho nada. Entonces yo vengo a pedirle, señor Andrés Manuel, que por favor se fije en nuestro dolor. Van 10 años, ya ha pasado mucho tiempo, yo lo sé, pero para nosotros no ha habido justicia. ¿Por qué? Porque cada que veníamos a hacer una denuncia, ahí estaban los familiares de los que nos hacían mal, de los Montúfar. Al contrario, nomás veníamos y poníamos la denuncia, tiraban los papeles y nos amenazaban y cumplían lo que decían, que nos iban a matar a mi tía, por eso la asesinaron a Juventina Villa, porque ella le dijeron que dejara de hacer denuncias y ella no entendió y la asesinaron, y a todos sus hijos también por eso, y también yo estoy amenazada, toda mi familia. ¿Hasta cuándo, señor López Obrador? ¿Hasta cuándo va a atender nuestra súplica? Gracias. Pues gracias, Leonora, agradecemos el testimonio de ella que, pues, como ven, es a 10 años de que ella tuvo que salir de su comunidad, sigue siendo difícil y sigue estando desplazada. Y como lo mencionamos, esto es un delito que mientras los desplazados no regresen a su lugar de origen, el delito se continúa. Es un delito que ya está tipificado en la ley, en el Código Penal de procedimientos, y también es un delito a nivel internacional, es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, el gobierno pues tiene que atender este problema de movilidad humana, porque no solo son los desplazados, esto también se vuelve en refugio, en exilio, en temas de migración. A muchos de los compañeros de Guerrero que han tenido que salir huyendo, se están trabajando, están ahí formados en la frontera, esperando también su exilio, su refugio, porque aquí en el país, en donde estén, estado al que se muevan, siguen las amenazas o sigue la persecución en su contra, como lo acaba de mencionar la señora Leonor Ochoa. Urge que se comience a trabajar para generar una coordinación interinstitucional para poder activar esta ley y hacerla operativa. ¿Cuántos desplazados existen en México? Ni siquiera se tiene un registro cabal de cuántos desplazados son. ¿Y cuántos tendría que haber para que el gobierno por fin tome responsabilidad y pueda salir esta ley? No importa lo que sean, lo que urge es atenderlos y no permitir que, debido a no poder solucionar la violencia, se sigan dando los desplazamientos. Urge una atención integral y garantizar las condiciones para el ejercicio de todos los derechos. Hacer esto de manera coordinada puede sentar las bases para generar soluciones de resolución de conflicto en lugares donde la violencia ha originado el desplazamiento interno. Aprobar esta ley es un gran reto para el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo hacemos para que los desplazados recuperen su lugar de origen o al menos tengan un lugar digno y seguro para instalarse y poder sobrevivir? Por lo tanto, las asociaciones aquí presentes y acompañados de las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la senadora Nestora, que ha brindado su apoyo para este tema, queremos generar y hacemos un llamado para generar un movimiento nacional de desplazamiento interno forzado para poder apoyar al Congreso y a las secretarías correspondientes para generar ese gran diagnóstico que México requiere, saber cuántos desplazados son, saber en cuántos estados se están cometiendo desplazamientos y poder tener este registro de población de desplazados para así poder acuerpar esta ley que está pendiente. Este llamado a trabajar conjuntamente nos resulta indispensable para priorizar la atención que brinden las autoridades en las necesidades más inmediatas que tienen los desplazados, mientras de manera paralela se van implementando soluciones de resolución de conflictos o terminar con la violencia en las diferentes regiones que provocan el desplazamiento, ya que una de las principales causas del desplazamiento es la violencia, la cual está presente en toda la República. Por eso estamos exigiendo esta ley general. No dejemos a las víctimas solas, no dejemos a estas familias, tenemos que acompañar,
son poblaciones que cada vez salen más de sus lugares de origen. Estas poblaciones les fue alterado drásticamente sus condiciones de vida, dejándoles súbitamente sin su hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y sin sus arraigos. Exhortemos a este gobierno para cumplir con el principio de progresividad en la protección de derechos humanos. Debe atenderse los orígenes y dar verdadera protección a las víctimas e irse resolviendo el origen que provoca estos desplazamientos internos forzados. Pues aquí estamos y esperemos que la ley no tarde más. Ya lleva 2 años detenida y pues ya estamos en el momento justo para que salga. Bueno, antes de pasar la palabra a las organizaciones, medios de comunicación que nos acompañan para alguna pregunta, está aquí el compañero de consejos, bueno, que él se presente. Macuali, Teotlac, Nochi, muy buenas tardes a todos en Hueyaltepec, México, la gran ciudad de México, en Hueytlacocan, en el Gran Senado. Los pueblos originarios somos los más afectados por este problema tan fuerte que es el desplazamiento forzado. Comunidades enteras están siendo prácticamente desoladas por la violencia, por la falta de interés a veces de los gobiernos. Y queremos hacer énfasis a la compañera que hoy se presentó su testimonio, que no está sola. Desde la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Originarios, desde el Consejo Nacional para Pueblos Originarios en asuntos legislativos, estamos trabajando muy fuerte porque esto ya sea un mal que podamos superar. El trabajo va a ser muy arduo porque las causas que lo han originado están muy enquistadas en diferentes aspectos de la vida de nuestro país, de nuestro gran México. Pero es importante que estas iniciativas sean llevadas a cabo, que sean realmente ya aplicadas para que no sean letra muerta, para que no quedemos nada más en el decir y no en el hacer. Agradecemos a los pueblos originarios el trabajo tan fuerte y tan comprometido que tiene la licenciada María Elena en el tema de derechos humanos, la empatía que tiene la licenciada Nestora Salgado, senadora, siempre ha sido para nosotros un baluarte en el trabajo que llevamos a cabo y que sabemos lo complicado que a veces resulta, pero no bajamos los brazos, no decimos que no se va a poder, al contrario, para eso estamos aquí, para apoyarnos las organizaciones unos a otros y vuelvo a reiterar el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Originarios y del Consejo Nacional para que todo esto algún día solo sea un recuerdo y que en México podamos caminar tranquilamente todos por todo el territorio, desde Tijuana hasta Cozumel, desde Tamaulipas hasta Tapachula, Chiapas, del Golfo al Pacífico. Este país merece paz y merecen nuestros pueblos regresar a sus lugares de origen. Tlazocamati, Huelmía, agradecido, Tlazocamati, Centro y Noyolo, agradecido desde el fondo del corazón, Nestora, María Elena. Bueno, pues también nos acompaña el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que va a dar un saludo y ya pasamos a las preguntas con ustedes. Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, sumados en este esfuerzo que encabeza la senadora Nestora Salgado, hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política y a cada fracción parlamentaria que se sume en este esfuerzo fundamental, que es una ley que va a permitir paliar de alguna manera y contribuir a resolver uno de los graves estragos que 4 décadas de neoliberalismo y de la generación de un narcoestado policíaco militar se vino en contra del pueblo de México. Sí es cierto, como nos han antecedido, han sido los pueblos originarios, las comunidades indígenas, las comunidades que tienen riquezas, las que han sido obligadas por medio de la violencia a salir de sus lugares, a tener que emigrar. Pero también, aparte de este fenómeno de pueblos que seguimos viendo aún ahora, hay una gran cantidad de desplazados que no se contabilizan, que tienen que dejar su tienda, su casa, su comercio, su empresa por preservar la vida y tienen que emigrar internamente en nuestro país. Sí, hay que tomar en cuenta que el narcoestado policíaco militar es el que hoy
nos tiene sumados y sometidos en una situación tan grave. Hemos visto cómo cada vez se demuestra más esta tesis de considerar a México como un estado que vivimos, ese narcoestado policíaco militar. No en vano hoy varios expresidentes de la República, gobernadores, fiscales, secretarios de gobierno y presidentes municipales están siendo enjuiciados o han tocado la prisión, porque eso era lo que había. No estábamos ante un fenómeno de una delincuencia que infiltró al Estado. Estábamos en un Estado que migró, que mudó, que cambió sus leyes para despojar al pueblo de todo eso. Por eso es muy importante hoy que se generen las mesas de trabajo para hacer realidad ya este esfuerzo que va a dar un apoyo importante a todos los desplazados internos en nuestro país. Así es que bienvenida a la iniciativa, y desde aquí les decimos al Congreso que no está bien que sigan con esa huelga, que no permitan que la parálisis legislativa lleve a la congeladora iniciativas tan valiosas como esta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de alguno de ustedes? Sí, les pregunta aquí, Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Preguntarles, pareciera y uno pensaría o creería que con un cambio de gobierno, como ahora ya gobierna Morena, las cosas cambiarían, pero por el testimonio que parece ser que las autoridades no le hacen caso a su denuncia, a su queja. ¿Qué está pasando? ¿También está haciendo oídos sordos el nuevo gobierno? Y preguntarles si ustedes fueron los que ayer se pasaron a Gobernación a pedirle al secretario de Gobernación que los atendiera, ¿o no fueron ustedes? Bueno, pues en dado caso, no sé si ustedes le podrían ir a plantear a él este problema, que para eso está, y no andar candidateándose, porque es preferible que atienda los problemas que ustedes tienen a que ande por ahí queriendo ser el próximo presidente. Gracias. Sí. Bueno, respondiendo, no fueron los compañeros, pero si bien desde que inició este gobierno se establecieron mesas de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Encinas, se abrieron mesas de trabajo y bueno, pues fueron 2 años de estas mesas buscando esta solución, buscando esta respuesta que hacía mención y esta justicia que interpelaba la compañera Leonor. Sin embargo, pues no se llegó a nada. Uno, pues la pandemia frenó las mesas por un lado, y por otro lado, pues si no se soluciona la conflictividad y la violencia que existe en sus lugares de origen, como escucharon en su testimonio, ella viene huyendo de Petatlán, de la Tierra Caliente, de Coyuca de Catalán, que es la zona dentro de Guerrero. Todo Guerrero es violento, pero es de las zonas más difíciles. Inclusive se ha registrado en notas periodísticas que aún en el actual gobierno ni la Guardia Nacional puede accesar a esas comunidades. Entonces, mientras no se solucione y no se frene la violencia en esas comunidades, pues va a ser muy difícil que se puedan atender situaciones como la que nos testifica aquí Eleonor. Entonces, pues las mesas de trabajo se han frenado, ahorita las vamos a retomar, vamos a iniciar a retomarlas en el gobierno del estado de Guerrero, pero por eso, como decimos, es urgente que el Congreso tome cartas en el asunto, que esta ley no siga frenada, porque también necesitamos de esta ley general. En Guerrero, por ejemplo, existe la ley, pero también están sin operativizarse. Necesitamos que estas leyes se activen para que ellos también tengan más herramientas de seguir exigiendo y de poder seguir reclamando lo que en derecho necesitan. Pero entonces quien tiene que ejecutar eso no lo está haciendo. ¿Perdone? Si quien tiene que ejecutar esa ley y ¿quién tiene que intervenir para que en sus comunidades tengan tranquilidad? ¿Qué autoridad? Porque esperar a que una ley se apruebe y se aplique, pues va a ser eterno, Pues sí, estamos pidiendo ese compromiso y esa voluntad, pero pues mientras se resuelve el conflicto, la ley ayudaría mucho, porque la propia ley establece que se va a generar protocolos y mecanismos con los aparatos de seguridad para poder ir solucionando estas conflictividades que existen.
Ya cerramos. Gracias, muchísimas gracias. Ya van a ocupar el espacio. Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por seguir la lucha y gracias porque el miedo no los paralice, que el miedo no nos detenga. Vamos a luchar y vamos a cambiar la historia que se vive en México. Muchas gracias. Le agradecemos Si mucho hay más preguntas, si gustan. a la senadora Nestora Salgado y también a los invitados que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Pedirles a nuestros compañeros de los medios